Hoy vamos a adentrarnos en la vida y enseñanzas del influyente filósofo Sócrates. En este viaje, examinaremos algunas de sus más notables reflexiones y la esencia de su filosofía. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo para más contenido fascinante. Sócrates nació en Atenas en el 469 a.C., en una época de intensa actividad cultural y política. Curiosamente, él nunca dejó ninguna obra escrita. Su legado llega a nosotros a través de los escritos de sus discípulos, especialmente de Platón. Para entender a Sócrates, debemos entender el método socrático. Este método, que consiste en preguntar y refutar las respuestas mediante más preguntas, fue la herramienta que utilizó para explorar temas como la virtud, la justicia y el conocimiento. Consideremos su famoso diálogo con Eutifrón, un sacerdote que estaba seguro de entender la piedad. Sócrates, con una serie de preguntas, hace que Eutifrón reconozca que su definición de piedad es contradictoria y que en realidad no comprende lo que significa. Esta es una muestra de la famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, un reflejo de su creencia de que para obtener conocimiento verdadero, primero debemos reconocer nuestra ignorancia. En su diálogo con Menón, Sócrates explora la naturaleza de la virtud. A través de su método, demuestra que la virtud no es algo que puede ser enseñado, sino una forma de conocimiento que se alcanza a través de la introspección y la reflexión. Esta idea nos lleva a otra de las famosas citas de Sócrates: una vida sin examen no vale la pena vivir. Para Sócrates, la verdadera sabiduría y virtud radica en la constante autoexaminación y en cuestionar nuestras creencias y acciones. Sócrates fue un personaje controversial. Fue llevado a juicio acusado de corromper a la juventud y de no respetar a los dioses de la ciudad. A pesar de que tenía la opción de escapar, eligió quedarse y aceptar su sentencia. Al final de su vida, Sócrates nos dejó una última reflexión sobre la muerte: para un hombre bueno, no hay nada malo en la vida ni en la muerte. Para él, la virtud y la sabiduría son más importantes que la vida misma. La vida de Sócrates es un testimonio de su filosofía y de su compromiso con la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Incluso en sus últimos momentos, nunca dejó de cuestionar y buscar respuestas. Pero su influencia no terminó con su muerte. De hecho, sus enseñanzas sirvieron como base para la formación de la filosofía occidental. Sus discípulos, en particular Platón y Aristóteles, llevarían su legado a nuevas alturas, desarrollando sistemas filosóficos que han influido en el pensamiento occidental hasta el día de hoy. Sócrates nos dejó un legado de sabiduría y la idea de que la clave para vivir una buena vida es cuestionar y examinar nuestras creencias y acciones. A través de su vida y su muerte, demostró que la sabiduría y la virtud son los valores más altos que uno puede aspirar. En su juicio, Sócrates afirmó que no temía a la muerte, ya que consideraba la vida y la muerte como aspectos inseparables de la existencia. Su coraje ante la muerte es un testimonio de su profunda convicción y compromiso con sus ideas. En su vida, Sócrates proporcionó una serie de lecciones valiosas. Un ejemplo que vale la pena mencionar es el episodio en el que un hombre acude a él buscando sabiduría. Sócrates lo lleva al mar, sumerge su cabeza bajo el agua, y cuando el hombre lucha por respirar, lo libera. Cuando anheles la sabiduría tanto como ansiabas el aire, la encontrarás, le dijo Sócrates. Aquí, nos enseña que la sabiduría no es un premio fácil, sino algo que debemos buscar con el mismo afán con el que buscamos el aire que necesitamos para vivir. Otra lección proviene de su estilo de enseñanza. Sócrates nunca dictaba verdades absolutas. En cambio, guiaba a las personas a través de preguntas para que llegaran a sus propias conclusiones. Aquí, Sócrates nos muestra que el camino hacia la sabiduría no está en aceptar ciegamente lo que se nos dice, sino en cuestionar, en explorar, en pensar por nosotros mismos. A pesar de ser acusado de corromper a la juventud, Sócrates creía en el potencial de los jóvenes para el cambio y la mejora. Creía que los jóvenes no debían ser moldeados simplemente para seguir las tradiciones, sino que debían ser animados a cuestionar y explorar. En este sentido, Sócrates nos enseña la importancia de la educación como una herramienta para fomentar el pensamiento crítico. Durante su juicio, Sócrates demostró una lección de integridad y coraje. A pesar de las consecuencias que enfrentaba, se mantuvo fiel a sus creencias y principios. Esta fue una poderosa lección de autenticidad y valentía moral. Su última lección,
su aceptación serena de la muerte, nos desafía a todos a vivir y morir de acuerdo a nuestras convicciones, a buscar la verdad sin miedo, a vivir una vida de introspección y a valorar la sabiduría sobre todas las cosas. Finalmente, en sus últimos momentos, Sócrates nos dejó una última reflexión sobre la vida y la muerte. Al enfrentar su final con serenidad, nos enseñó que no debemos temer a la muerte, sino aceptarla como parte de la vida. Cada una de estas lecciones es un hilo en el rico tapiz de la filosofía de Sócrates. Nos reta a cuestionar, a buscar la verdad, a valorar la sabiduría, a vivir con integridad y a enfrentar la muerte con valentía. A través de su vida, sus enseñanzas, y su muerte, Sócrates se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la sabiduría y la virtud. Su legado perdura, recordándonos que la búsqueda de la verdad y la reflexión son esenciales para una vida bien vivida. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la vida y la filosofía de Sócrates. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido fascinante. ¿Quieres que hablemos de algún otro filósofo o alguna otra idea en particular? Deja tu sugerencia en los comentarios.